Live. Le damos la bienvenida a todas las personas que están integrándose en este momento para la porción del estudio de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, y vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Nosotros estamos llevando el estudio del Evangelio según San Juan. La semana pasada vimos el primer milagro de Jesús. Jesús y sus discípulos habían sido invitados a una boda en Cana, y allí en aquella boda se acabó el vino. Aparentemente la madre de Jesús era cercana o tal vez familiar a las personas que estaban casándose, y ella se enteró de que el vino se había acabado y le dio la noticia al Señor, y vimos que el Señor le ordenó a aquellos siervos que llenaran los cántaros de agua. Ellos llenaron los cántaros de agua hasta el tope, y el Señor hizo el milagro que transformó el agua en vino. Cuando le dieron a probar el vino que el Señor hizo al maestresala, él se sorprendió de esta calidad del vino, que fue el mejor vino que ellos dejaron para el final. Pero eso tenía simbolismo en lo que es para qué se usaban los cántaros de agua que tenían designado en aquel hogar, para aquella boda. Aquellos cántaros de agua eran usados para rituales de purificación, para el lavado de las manos, y ellos seguían estos rituales rigurosamente, pero eso no tenía ningún valor espiritual para ellos. Pero en el Jesús transformar el agua en vino, el vino que es representante de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo siendo la única que nos puede a nosotros purificar, la única por la cual nosotros podemos tener perdón de pecados, la única por la cual nosotros podemos tener comunión con el Padre, es por la sangre de Cristo. Y esto simbolizaba el vino. Aquellos ritos de purificación, como dijimos, no tenían un valor espiritual, pero sí la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, para nosotros ser libres de pecados, para tener una reconciliación con Dios, poder acercarnos a Dios. Estuvimos viendo las únicas palabras de María en el Evangelio de Juan. Fue cuando ella llevó a los siervos a donde Jesús. Ella le dijo a los siervos: haced todo lo que os dijere. O sea que María, en su condición como ser humano, no podía hacer nada por ellos. Así también María no puede hacer nada por nosotros. María, al igual que nosotros, es nuestra hermana en la fe, pero al igual que nosotros fue pecadora, al igual que nosotros vio corrupción, al igual que nosotros tenía necesidad de un Salvador. Y vemos que en el día de hoy hay sistemas religiosos que le han atribuido a María poder de hacer milagros, facultades que ella no tuvo. Ella nunca tuvo poder de hacer milagros. La Biblia nunca dice que María hizo algún milagro. Nunca la Biblia dice que ella fue mediadora. Pero sin embargo hay sistemas religiosos que le atribuyen a ella esas cosas. Yo creo que si María se enterara de lo que sucede en el día de hoy, ella se ofendiera. Ella tal vez respondería como respondió aquel ángel que le estaba mostrando a Juan las cosas que sucederán en el futuro, en Apocalipsis, que cuando Juan se sorprendió viendo a este ángel, Juan se quiso postrar ante el ángel. Y el ángel le respondió en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y con este propósito nosotros estamos aquí en el día de hoy. Vamos a dar seguimiento al estudio de la palabra. Vamos a terminar con la ayuda de Dios el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros versículos del 13 al 17. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Demos gracias al Señor por su palabra. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, que vamos a comenzar este estudio, Señor, de tu palabra, te pedimos, Dios mío, que tú estés guiando, dirigiendo, Padre Santo, todo lo que hacemos, Dios mío, que tú prepare nuestros corazones y nos dé la palabra, Padre Santo, que tú tienes para nosotros, Señor, para fortalecer nuestra fe, Señor, para ayudarnos, Señor, a conocerte mejor, a caminar más cercanamente contigo, a ser obedientes, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo en nuestros corazones, Señor, y esté dándonos, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los judíos tenían varias fiestas solemnes que ellos celebraban anualmente, no solamente para aquel tiempo, sino que todavía en nuestros días ellos tienen varias fiestas. Incluso el día de mañana hay muchas, en este lugar hay algunas escuelas que están cerradas precisamente por la celebración de una de estas fiestas de los judíos. Pero lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy era una de estas celebraciones, era la celebración de la Pascua. Y en aquellas fiestas, habían algunas fiestas en las cuales se les requería a todo hombre judío que regresara a Jerusalén y que llevara sacrificio al templo, que llevara ofrenda al templo. Y esta era una de estas, esta era la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua había sido instituida por Dios para conmemorar que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos, el Éxodo nos habla acerca de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto cuando Dios levantó a Moisés para que fuera el libertador del pueblo. Faraón se opuso. Dios envió varias plagas a Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo, pero con cada una de estas plagas Faraón no dejó ir al pueblo. El corazón de Faraón se endureció, y la última de las plagas fue que en cada uno de los hogares en Egipto el primogénito iba a morir. Esta fue la última de las plagas, pero con esa plaga Dios también envió la provisión para salvación para todos aquellos que obedecieran la palabra de Dios, para todos aquellos que se apropiaran de la provisión que Dios había enviado. Dios ordenó al pueblo de Israel que mataran a un cordero y que consumieran la carne de este cordero, y que la sangre de este cordero ellos la usaran para ponerla en los postes de su casa y en los dinteles de la puerta de sus hogares. Y en todo hogar que ellos obedecieran e hicieran esto, la muerte no iba a tocar estos hogares. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta celebración que se está conmemorando celebraba aquel evento, pero aquel evento Dios lo había orquestado apuntando, señalando a la obra del Señor Jesucristo, la misión del Señor Jesucristo, lo que Él vendría a hacer por nosotros. Vemos que el Señor Jesucristo ahora está celebrando la Pascua,
pero nadie de lo que está a su alrededor se imagina que todas aquellas celebraciones, cada uno de aquellos sacrificios que se hacían y se habían hecho en toda la historia de la nación de Israel apuntaban al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, por su muerte en el Calvario, iba a ser la provisión que el Señor hizo para nosotros, para darnos salvación. Pero para ser salvos tenemos que apropiarnos de ese sacrificio, de su muerte en la cruz del Calvario, entender lo que Él vino a este mundo en una misión de amor para derramar su sangre, para morir en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros salvación, perdón de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta era la fiesta de la Pascua. Como dijimos, para celebrar algunas de las fiestas, como la fiesta de la Pascua, venían judíos de varios lugares, venían judíos de tierras lejanas. Y como parte de este servicio, ellos necesitaban traer animal para el sacrificio, necesitaban también traer una ofrenda para el sacrificio. Y el llevar animales de tierras lejanas y llevarlos hasta Jerusalén era una tarea difícil. Por lo que entonces los líderes religiosos establecieron un sistema en el cual ellos tenían estos animales disponibles para la venta, cosa de que aquellas personas que vinieran de tierras lejanas pudieran entonces llegar allí sin el animal de sacrificio y comprarlo allí. Pero ellos vieron en esto no necesariamente ayudar a la gente que venía, sino ellos vieron una oportunidad de negocio, un buen negocio, una oportunidad para ellos enriquecerse por la necesidad de la gente, o sea, enriquecerse por el deseo de la gente de ir a adorar a Dios. Ellos vieron una oportunidad de enriquecerse por el deseo de la gente de obedecer a Dios llevando sacrificio. Los líderes en esto vieron una oportunidad en la cual ellos le podían sacar provecho. O sea que ellos entonces no solamente ofrecieron los animales, sino que ellos estaban encargados de la venta que se hacía en el templo, cosa de que la gente que traía sus animales de tierras lejanas no le permitían que ellos sacrificaran estos animales. O sea, que cuando se le hacía una inspección a alguien que venía con un animal de alguna tierra lejana, se le decía: no, ese animal no puede ser sacrificado porque ese animal tiene un defecto, tal vez detrás de la oreja tiene un defecto en el cual no es apto para ser dado al sacrificio. Pero le decían: pero no hay ningún problema, porque tú no dejas ese animal a nosotros aquí, y nosotros tenemos uno preparado, uno que tiene la certificación de que pasa la inspección y es apto para ser sacrificado. Pero entonces ellos inflaban el precio de los animales que ellos tenían listos para el sacrificio, tanto así que en algunas ocasiones podían vender estos animales a 5 veces mayor al precio que era el precio justo del animal. O sea que ellos vieron en esta necesidad del pueblo regresar a Jerusalén, a adorar, a dar sacrificio, a llevar ofrenda, vieron una oportunidad para ellos enriquecerse. Estaban haciendo comercio, estaban aprovechándose del pueblo y haciendo comercio de la fe. Esto parecería ser algo que nosotros estuviéramos diciendo del tiempo de nosotros, pero vemos que eso no se inició en el tiempo de nosotros, cuando las personas tratan de hacer comercio de la fe. También ellos tenían mesas que se dedicaban a cambiar las monedas. Como dijimos, habían personas que venían de tierras lejanas y ellos venían con monedas de diferentes países, monedas de Siria, monedas de Egipto, monedas romanas, monedas griegas, y ellos las cambiaban entonces a la moneda oficial, la moneda aceptada para la ofrenda del templo. Pero de nuevo, eso era una oportunidad para los líderes religiosos para poder enriquecerse de lo que es la necesidad del pueblo, de la gente, de buscar agradar a Dios y tomar ventaja de la gente. Si puedes poner la imagen, Miki. Cuando vemos esta imagen que se muestra acá, esta es la imagen del templo. Cuando vemos la parte que dice The Gentiles Courtyard, ¿sí? No sé si puedes señalarlo, Miki.
Esta parte era la parte donde ellos tenían establecido ese negocio. Estaba lleno de animales, estaba lleno de mesas, y en ese lugar fue que el Señor Jesucristo entonces llegó a hacer esta limpieza. Este es conocido como el atrio de los gentiles, la parte más afuera de la estructura del templo. Y vemos que se nos dice en el versículo 15 y 16, dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto fue algo para ellos alarmante. Porque ellos estaban haciendo lo que hacían con la aprobación legal de los líderes religiosos. Llega alguien que ellos no conocen, que está desbaratando lo que ellos tienen, el negocio que ellos tienen allí establecido. Pero en esto nosotros vemos cómo la religión se aprovecha de la necesidad del ser humano de adorar a Dios, la necesidad que nosotros tenemos de buscar a Dios para tomar ventaja del ser humano. Quisiéramos pensar que eso no sucede en nuestros días, pero lamentablemente eso es algo que sigue sucediendo en nuestros días. Tal vez los métodos que se usan son diferentes a los métodos que nosotros estamos viendo que se usaban en aquella fecha en el templo, pero todavía nosotros vemos gente que se aprovecha de la necesidad que el ser humano tiene de Dios, gente que le pone exigencias a la gente para tomar ventaja de la gente, que le dice que si ofrenda tanto, que si siembra tanto, va a recibir alguna bendición de Dios. Pero esas personas que hacen esta práctica están haciendo la misma práctica que hacían aquellas personas en el templo en el tiempo de Jesús. Están engañando a la gente, buscando la manera de sacar ventaja de lo que hay en el corazón, el deseo, el hambre que tiene cada ser humano de buscar, de acercarse a Dios. Y vemos que los discípulos, cuando ellos vieron estas acciones de Jesús, vieron el celo que tenía Jesús del templo, ellos se acordaron de aquellas palabras que había dicho David en el Salmo 69:9. El Salmo 69:9 David había escrito: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Pero para los discípulos poder saber que esto era el cumplimiento de una profecía, de algo que David había escrito, ellos tenían que haber estudiado las Escrituras. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros estudiemos la Biblia, porque en la palabra de Dios el Señor nos muestra cuál es su propósito, cuál es su voluntad, cuál es nuestra responsabilidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que en el caso de nosotros, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y se nos presentan diferentes circunstancias, nosotros tenemos la ventaja que vivimos en el nuevo pacto. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos trae a memoria lo que es la palabra del Señor, cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos conducirnos de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando, entender cuál es la voluntad de Dios. Vemos en Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor le dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos aquí Jesús en el templo. Jesús para esta fecha era de 30 años de edad. O sea que Él había estado varias veces en este lugar. Pero en las ocasiones, las veces anteriores en las que Él había estado en aquel lugar, esta práctica estaba presente a sus ojos. Él conocía lo que estaba sucediendo. Él había visto esto anteriormente, pero Él no se había levantado anteriormente en contra de esta práctica, en contra de esta corrupción, en contra de este comercio, en contra de esta injusticia que hacían los líderes religiosos, aprovechándose en contra de la fe del pueblo.
Esto nos deja saber a nosotros que hay veces que nosotros vemos injusticia, que nosotros vemos engaño, que nosotros vemos diferentes cosas en el mundo, y hay veces hay gente que puede pensar que el Señor no está viendo lo que está sucediendo. El Señor está presente, el Señor conoce, al Señor no se le esconde nada de lo que sucede. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Lo que sucede es que el Señor es misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un tiempo, llegará una hora en la cual, así como vemos al Señor Jesucristo que se levantó en contra de aquella práctica, se levantará en contra de la maldad del mundo, en contra de la injusticia del mundo. Vemos en el Salmo capítulo 37, dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna o a hacer lo malo. El versículo 9 y el 10. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Nosotros podemos ver en el día de hoy gente que se ha levantado, que dice hablar en nombre de Dios, pero en realidad lo que hace es engañar a la gente. Gente que enseña doctrinas falsas, y de esa manera ellos llaman la atención de la gente y se aprovechan de la gente, toman ventaja de la gente, saquean los bolsillos de la gente engañadora. Pero vemos en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vemos que hubo en aquellos tiempos, y el Señor Jesucristo en su palabra, vemos que Pedro está advirtiéndonos acá que en aquellos tiempos hubo, pero en nuestros tiempos seguirá esa práctica, que vamos a tener falsos maestros, falsas enseñanzas entre nosotros, y que van a engañar a mucha gente. No seamos engañados, alabado sea el nombre del Señor. El antídoto en contra de ser engañados con falsas doctrinas es el estudio de la palabra del Señor, es someterse a la palabra del Señor, alabado sea el nombre del Señor, es obedecer a la palabra del Señor. Vemos el versículo 18 en adelante ahora, y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando en el Evangelio de Juan se nos habla acerca de los judíos, no se está refiriendo en su totalidad a toda la nación de Israel, sino que se está refiriendo a lo que es la élite religiosa. Y desde este evento en la vida de Jesús en adelante, vemos que esta élite religiosa iba a oponerse a la misión, a la obra, a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vemos que ellos no se levantan a defender esta práctica que ellos hacen de engañar a la gente, sino que ellos en realidad lo que están cuestionando es al Señor Jesucristo, porque ellos se sienten que son superiores, ellos se sienten que son la autoridad sobre lo que son las reglas de conducta y de religión. Ellos le dicen: ¿con qué autoridad tú te levantas para hacer esto? Porque nosotros somos la autoridad, se sienten ellos.
Pero vemos que el Señor Jesucristo le dice a ellos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no están entendiendo lo que el Señor Jesucristo le está hablando. Ellos no están entendiendo que el Señor Jesucristo le está hablando acerca de su cuerpo, le está hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Ellos pensaban que le estaban hablando acerca de esa estructura majestuosa que existía en aquellos días, que era el templo, la construcción del templo. No había sido terminada todavía, pero se dice que era una construcción majestuosa, estaba en uso, pero no había sido terminada su construcción, y ellos llevaban hasta ese tiempo 46 años en construcción de aquel templo. Dice la historia que ellos todavía iban a tardar de 10 a 15 años más antes de terminar la construcción del templo. Pero vemos que estas palabras, estos eventos que sucedieron, esta escritura que Juan hizo acerca de los eventos que sucedieron décadas después, porque vemos que los discípulos, después de la resurrección del Señor, fue que ellos llegaron a entender que este episodio que Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos, el Señor se refería a su muerte y su resurrección. O sea, el templo se refería hacia él, hacia su cuerpo. Pero como dijimos, aquel templo que Herodes había construido era algo, una cuestión majestuosa. En una ocasión, estando en el templo, estando en aquel lugar, los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo y le estaban mostrando aquel templo grandioso. Y vemos en Mateo 24, versículo 2, que el Señor Jesucristo les respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquel templo, que era un templo majestuoso, grandioso, fue destruido en el año 70 después de Cristo por las tropas romanas. Se dice que no quedó piedra sobre piedra porque ellos estaban buscando oro que estaba escondido dentro de las paredes. Buscaban ellos. Vemos allí en el año 70 después de Cristo, entonces se cumplió esta profecía que dio el Señor Jesucristo, algo que ellos jamás hubieran imaginado que iba a suceder con el templo de Jerusalén. Aquel templo de Jerusalén ya no existe. Aquel templo que honraba el pueblo de Israel, que la gente iba a larga distancia para ir a llevar sacrificio, ir a adorar, llevar su ofrenda, ya no existe, ya no está de pie. Pero nosotros tenemos un templo que es más cercano, que no tenemos que ir distancias para ir a adorar a Dios, para ir a hacer sacrificios, sino que nosotros ahora nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. O sea que la presencia de Dios mora en el corazón de aquellos que han creído en Él, aquellos que le han entregado su vida a Él. Escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos pertenencia de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y siendo templo del Espíritu Santo, entonces el Señor debe gobernar lo que es nuestra vida. Nosotros debemos regirnos por lo que es la palabra del Señor. Dice Pablo que hemos sido comprados. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Dice Pedro que no fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero vemos la élite religiosa cómo ponía barreras a que la gente se acercara a Dios. Ellos imponían restricciones a la gente, tenían que ser los animales que la gente compraban allí, le ponían precios exorbitantes a la venta de los animales que ellos vendían allí, tenían que ser la moneda aprobada por la élite religiosa para que ellos dieran ofrenda en el templo cuando iban en aquellas fiestas a adorar a Dios. Y
lamentablemente también en nuestro día nosotros podemos ver que hay muchas congregaciones en muchos lugares que a la gente se le ponen barreras, se le ponen impedimentos, se comportan como los líderes religiosos de aquel tiempo que imponen reglas, que imponen leyes, que imponen requisitos a la gente para acercarse a Dios, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. O sea que sabiendo cuál es la palabra de Dios, sabiendo qué es la Biblia, tal vez piensan que la Biblia está incompleta, tal vez piensan que a Dios se le escapó algo y ellos pueden imponer algunas reglas en adición. O sea que se están comportando como aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Yo me podría imaginar que si el Señor Jesucristo se levanta en este tiempo y confronta a aquellos lugares, a aquellas iglesias que se comportan de esa manera, que le ponen impedimento a que la gente se acerque a Dios, ¿cuántos latigazos estaría dando el Señor Jesucristo si Él estuviera en aquellas congregaciones, en aquellos lugares que le quieren poner impedimentos a que la gente se acerque a Dios? Quieren imponer reglas que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Dice el versículo 23 al final del capítulo: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos versículos parecerían ser algo extraño, porque nos dicen que estas personas, al ver los milagros del Señor Jesucristo, las obras que Él hacía, que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, pero que el Señor Jesucristo no creyó en ellos. Pero esto sucede porque el Señor Jesucristo conocía lo que había en el corazón de la gente. Había gente que seguía al Señor Jesucristo, que estaba en el grupo, que andaba detrás del Señor Jesucristo, pero era por los milagros que Él hacía, era porque Él sanaba a los enfermos, era porque Él daba panes y peces. Ellos creían en los milagros de Jesús, pero ellos no creían en Jesús. O sea, Jesús tiene el poder de hacer todos los milagros, todas las obras que Él hizo, pero Él es mucho más que alguien que hace milagros. Él es Dios hecho hombre, Él es Dios que vino en una misión a morir en este mundo por amor a nosotros, que derramó su sangre por nuestros pecados. Hay gente todavía que viene al Señor Jesucristo a veces porque necesita un milagro, porque tiene una necesidad, porque tiene un problema que necesita resolverse. Y hay veces que si ese problema no se resuelve de la manera que la persona piensa que debe ser resuelto, hay veces que su fe flaquea porque su fe está sujetada a una condición, y es que las cosas se resuelvan de la manera que la persona piensa en su mente que debe ser resuelta. Pero las cosas no son así. El Señor Jesucristo no hizo ningún milagro que no tuviera no vino a hacer milagros para impresionar a la gente. Todo milagro que hizo el Señor Jesucristo fue siguiendo lo que era la voluntad del Padre. Vemos incluso en una ocasión que el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, fue al desierto y entró en un ayuno, y allí fue Satanás a tentar al Señor Jesucristo. Y dentro de ese ayuno, Satanás tentó al Señor Jesucristo diciéndole que si era el Hijo de Dios, que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Pero vemos que en la respuesta del Señor Jesucristo en Mateo 4:4 dice, el Señor Jesucristo le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No toda fe es una fe salvífica. Aquel que solamente busca a Dios por lo sobrenatural incluso puede caer en engaño, puede ser engañado por lo sobrenatural, porque el enemigo también tiene poder. Incluso cuando vemos aquel hijo de perdición, aquel que viene con el poder de Satanás en los últimos tiempos, el anticristo que se levantará, dice la palabra que él hará señales grandes. Vemos en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, dice: inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que nosotros no podemos ser movidos por lo sobrenatural, no podemos ser movidos por alguien que está haciendo cosas fuera de lo común, sino que nosotros tenemos que depender completamente de lo que es la palabra de Dios. Si alguien está haciendo milagros, si no está predicando la palabra de Dios, si está fuera de contexto lo que está predicando de la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado. Nosotros no podemos ser movidos, no podemos ser alimentados tampoco solamente por el poder que tiene Dios para sustentarnos físicamente, sino como dice, como respondió el Señor Jesucristo al Satanás, diciendo que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que proviene, que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo fue alguien que después que él vino a los pies del Señor, después que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, pasó por muchas diferentes pruebas, diferentes encarcelamientos, diferentes azotes, persecución, pero también al mismo tiempo el Señor lo usó poderosamente para hacer milagros, para hacer prodigios, lo usó en muchas diferentes capacidades. Y el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que no podemos, nuestro servicio a Dios no puede ser dependiente a que nosotros recibamos algún milagro en particular. Nosotros debemos someternos a lo que es la soberanía de Dios y servirle en abundancia, servirle en escasez, servirle en enfermedad, servirle en salud, servirle en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos depender de alguna cosa que nosotros tal vez pensamos que el Señor debe hacer por nosotros o que Él debe resolver de una manera en particular, porque el Señor, sus caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Hay veces que no entendemos la manera que el Señor está obrando. Sabemos, como decíamos en aquella alabanza, que Él está obrando, Él algo está haciendo. Lo que nosotros tenemos que confiar en Él, aunque nosotros no podamos ver, no podamos entender en el momento lo que el Señor está haciendo, pero debemos sujetarnos, debemos sostenernos, debemos depender en su palabra y confiar en lo que el Señor está haciendo, confiar en que el Señor está obrando a nuestro favor, aunque a veces no podamos entender lo que Él está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra de Dios. Acabamos con el capítulo 2 del Evangelio de Juan, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Le invitamos también para que, así como han estado con nosotros en el día de hoy, que compartan con nosotros la próxima semana el estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan y vamos a estar entrando en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a cerrar el estudio orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra son vida, Señor, porque nosotros podemos sostenernos de tu palabra, Señor, porque aunque nosotros no veamos lo que tú estás haciendo, podemos confiar en tu palabra, podemos confiar en que tú obras a nuestro favor, podemos confiar en que todo obra para bien para nosotros, aunque no lo entendamos. Señor, te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado este estudio de tu palabra, Señor, que haya sido de bendición, que fortalezca la fe, Padre Santo, de todas las personas que han escuchado este estudio, Padre Santo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Dios les bendiga.